Decíamos que íbamos a hablar de un tema que necesita debate, que necesita esclarecimiento en la sociedad, y es por eso que llegó el momento de hablar del proyecto de reforma laboral. Muchas gracias a los dos por acompañarnos aquí en Identidad Privada. Y para comenzar les pregunto, ¿esta reforma se reforma hacia el avance o hacia la restricción de los derechos de los trabajadores? Bueno, la primera cosa que yo quisiera decir sobre el proyecto de reforma laboral, que es un proyecto de poca monta, ¿no? Porque no se reforma ninguna estructura jurídica del funcionamiento de las relaciones laborales, sino se atacan dos o tres cosas, equivocadamente desde mi punto de vista, en un proyecto donde hay una serie de propuestas que pueden tener un parentesco lejano con el derecho del trabajo, pero que no son derechos del trabajo, como por ejemplo el tema del blanqueo laboral, que es una cuestión que tiene que ver con la seguridad social, como puede ser el tema de la formación profesional continua y la formación de los jóvenes y las pasantías, o como puede ser este proyecto de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Médicas. Son cosas que debían haber sido parte de un proyecto autónomo, cada una de las tres, y no mezclarla con una reforma laboral que se largó a rodar como un gran proyecto en un borrador que después fue totalmente modificado. Y otra cosa que me preocupa mucho a mí es que se sugiera a los convenios colectivos, aunque queda supeditado que los convenios colectivos de trabajo lo incorporen, el reemplazo de la indemnización por despido sin causa por un fondo de cese laboral. ¿Por qué se interpreta que es el propio trabajador el que estaría pagándose la indemnización? No, pues eso no, pero digamos las cosas como son para no equivocarnos. En el proyecto nunca se habló de que el fondo se constituye sobre la base de un descuento sobre el sueldo del trabajador. Siempre el proyecto del Poder Ejecutivo fue un pago que sale del bolsillo del empleador. No, siempre fue así, digamos las cosas como son. Pero es una forma de desestabilizar al trabajador, porque el fondo de cese laboral implica generar una situación de incertidumbre, de falta de certeza del trabajador en la continuidad de su vínculo laboral. Doctor Garayzábal, ¿qué opina? Bueno, volviendo a lo que preguntabas al principio, ¿a quién beneficia y a quién perjudica la reforma laboral? Como bien aclaró el doctor, hay muchas figuras que no son de materia laboral que se intentan introducir en este proyecto de reforma. Hay dos proyectos en danza. El primero, que era un proyecto, entiendo, como de máxima, que tenía una serie de modificaciones que no creo que puedan ser aprobadas porque eran cuestiones conceptuales, cuestiones sustanciales que cambiaban el paradigma que tenemos de derecho de trabajo directamente, modificaban hasta el concepto de trabajo, intentando colocar al trabajador en una situación de igualdad con su empleador, cuando en la génesis de la relación laboral está la diferencia entre el empleador y el trabajador, ¿no? Esa es una idea básica al momento de analizar cualquier reforma laboral. Hay que partir de qué es lo que regula. El derecho laboral regula las relaciones de trabajo. Estas relaciones de trabajo están entabladas entre un empleador y los trabajadores, ¿no? El empleador, que siempre va a estar en superioridad de condiciones que los trabajadores, porque es el propietario de los medios de producción, del capital, es el que impone las obligaciones al trabajador. Y el trabajador, ¿cómo hay que hacer para colocarlo en una situación muy difícil que sea de igualdad, pero por lo menos equiparar un poco a los empleadores? Es mediante el reconocimiento de derechos. Estos derechos se reconocen, se materializan con el dictado de leyes, ¿no? Y mediante la actuación del sindicato. Sí, el sindicato y el Estado como garantes de esta Claro. reforma, que impliquen un avance en los derechos del trabajador, que en realidad no es tanto como mejorar la situación de trabajo, sino tratar de colocarlo en una situación de igualdad con los empleadores. Cualquier retroceso que se haga en estas conquistas que se han ido consiguiendo a lo largo del tiempo mediante lucha es una modificación en contra de los derechos de los trabajadores y que vuelve al trabajador a una situación de hiposuficiencia respecto de los empleadores. Entonces, cualquiera de estas modificaciones que se plantean, incluso en el segundo proyecto, que es un poco que se han morigerado algunos conceptos y todo, van en contra de los trabajadores porque atacan derechos y conquistas que han ido consiguiéndose a lo largo del tiempo. Para el trabajador que nos ve, que va a trabajar 8 horas mínimo todos los días, ¿en qué le cambiaría si se aprobara este proyecto? Por un lado, se le quita esa semicerteza de que no lo van a despedir
porque el empleador para despedirlo tiene que preavisarlo y pagarle la indemnización por despido. Si estando el fondo, el empleador, una mañana llega el trabajador a su lugar de trabajo, el empleador le dice, vaya al banco, cobre el fondo y no vuelva más por acá y se terminó. En cambio, si hay que pagar una indemnización, hay que preavisar, hay todo un proceso que le da una semicerteza de que puede extenderse temporalmente su vínculo laboral. Y lo perjudica en este aspecto. Yo creo que el impacto negativo de esta parte del proyecto está dado porque le impacta negativamente en el aspecto psicológico del trabajador. Claro. Y no solamente lo perjudica al trabajador, también lo perjudica al empleador, porque un trabajador que está en estado de incertidumbre no rinde lo que debería rendir, lo cual es un despropósito. Y la otra cosa que es la exclusión de la responsabilidad solidaria, lo perjudica mucho más, porque excluyendo la responsabilidad solidaria pueden aparecer hombres de paja, como se llama en el lenguaje, en el vocabulario laboral, aquella persona que se interpone entre el patrón y el empleado, haciéndose pasar por empleador, pero que es un insolvente total. Claro. Y entonces el trabajador un día encuentra que lo despiden, nadie le va a pagar la indemnización, o encuentra que llega a fin de mes y no sabe quién le va a pagar el sueldo porque no hay nadie que se lo pague, y así todos los derechos del trabajador. Entonces, esto yo creo que desbalancea, como le decía recién el doctor, se rompe un aspecto esencial del derecho del trabajo, que es la búsqueda del equilibrio entre el trabajador, que merece ser tributario del principio protectorio, y el empleador, que es el que tiene una capacidad negocial mucho mayor porque es el propietario de los bienes de producción. Entonces rompe ese paradigma del equilibrio y el perjudicado en esa ruptura es el trabajador. Y en cuanto a la incorporación de jóvenes al sistema de pasantía sin remuneración. Bueno, esto en realidad responde siempre a objetivos, a una primera vista son objetivos loables. Lo que hay que tener mucho cuidado es con el control, cómo se reglamenta esto y cómo se operativiza en la realidad, porque si no, si nosotros no controlamos eso, vamos a dar posibilidad de que en una empresa tengan la mayoría de los trabajadores, que para la ley no van a ser trabajadores, porque no van a estar amparados por una relación de dependencia, sino que van a ser pasantes o becarios o como le quieran llamar. Se le atribuye una remuneración que directamente la ley dice no es remunerativo, o sea, y establece expresamente que no hay una relación laboral con ellos. O sea, que termine el año ese de pasantía o de beca o como le llamen, y el empleador puede disponer libremente de él sin derecho a ninguna indemnización ni ningún reclamo por parte de que en realidad puede haber sido un trabajador o puede haber estado cumpliendo funciones de una persona que tendría que haber estado correctamente registrada en la empresa. Si usted me permite, para apoyar lo que dice el doctor, la pasantía, si no hay control estricto, es fraude. Como ciudadanos le pregunto esto, ¿ustedes notan, perciben una cierta pasividad de la sociedad ante esta reforma? La percepción que yo tengo, me parece que el general, el común de la sociedad, de los trabajadores en general, creen que cuando hablamos de esta reforma, hablamos de una reforma de unas leyes raras o superiores, como que no se le aplican a ellos en lo cotidiano. Pero cuando hablamos acá de cuestiones que se van a reformar, son normas que regulan la actividad diaria, la actividad cotidiana de cualquier trabajador. Cualquier trabajador que hoy no se encuentre correctamente registrado, que esté mal registrada su fecha de ingreso, que esté mal registrada su remuneración, va a perder la posibilidad, en caso de que lo despidan, de reclamar una indemnización que establece la ley 24013, por ejemplo, ¿no? Por decir una cosa. Esto, lo que yo intento decir es que esto va a afectar al trabajador en su vida cotidiana, ¿no? Al trabajador, a la sociedad común. No es que está hablando de un derecho empresario, de un derecho que se va a aplicar en otro ámbito, es la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es el mensaje para los trabajadores que nos están viendo? Que vayan a su sindicato y que pidan en el sindicato, exigen en el sindicato que les expliquen las consecuencias de esta reforma laboral para que puedan tener un concepto claro de qué se trata, tomar posiciones y actuar en consecuencia. Bueno, les agradezco a los dos. Muchas gracias, doctor Sapia, doctor Garayzábal, y los invito, yo sé que se cuidan, pero los invito a deleitar de estas exquisiteces de miel y canela. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pausa, ya venimos.